canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas y esta del diario El Pueblo, que trae información que usted no la verá fácilmente en ningún otro medio de esos grandes de América Latina que se llaman libres e independientes. Bolivia tiene la economía mejor posicionada para resistir la crisis del conflicto bélico a nivel latinoamericano. ¿Quién lo dice esto? No lo dice el gobierno solamente, lo dicen las cifras, pero aquí hay una investigación y una publicación que da cuenta de ello. The Economist Intelligence Unit afirma que el Estado plurinacional está preparado para cualquier contratiempo financiero. ¿Por qué? Porque se ha preparado con una economía, digamos, estatalmente controlada, estructurada y planificada. Porque, por ejemplo, lo que dice Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, en la parte inferior, es que en el año 2021 la pobreza extrema fue del 11,1%, la más baja de la historia de Bolivia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque con estas cifras se pueden afrontar diversas realidades, circunstancias, crisis y demás. Y esto da cuenta además del significado que tiene el manejo estatal de la economía, en la planificación y sobre todo el pensar en función de los intereses nacionales y no de lo que determina la embajada de los Estados Unidos, como es lo que hacía la señora Yanine Áñez y hacen en otros países. Y acá, la fotografía principal: protestan contra el gobernador paceño por inseguridad laboral, una protesta callejera del día de ayer que no fue tan grande, pero bueno, la foto da cuenta de esa situación. Avanzamos y vemos el diario Expreso del Ecuador a propósito de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional. El titular del Expreso, diario que apoyaba al señor Guillermo Lasso, que ahora toma distancia. ¿Qué dice? El Fondo Monetario Internacional se encamina a ser el mayor prestamista del país. ¿Esto es nuevo? No, pero pasamos de lo que criticaban ellos, de que los préstamos con China eran repugnantes, que no servían para nada, y ahora con el Fondo Monetario Internacional, ahí sí. ¿Qué pasa aquí? Miren, en 2 años supera a China y al YES como acreedor del país. Claro, entonces ahora sí podemos aplaudir un poquito porque se trata del Fondo Monetario Internacional. 7.700 millones es la cantidad que menciona aquí de recursos que el país habrá recibido de llegar a concretarse los préstamos para el Ecuador de parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes se acuerdan qué país también celebraba la existencia de estos préstamos así y ahora se encuentra en una situación bastante delicada? No nos olvidemos entonces de Argentina, porque por esta vía va el Ecuador. Lo mismo que hacía el señor Mauricio Macri, ahora lo hace el señor Guillermo Lasso Mendoza. Pero claro, se trata del Fondo Monetario Internacional y hay que aplaudir. Y en la parte superior, por eso mencionaba que el Expreso cambia de sentido, dice: la nueva cúpula en un país quemado. Los nuevos mandos policial y militar fueron posesionados ayer por el señor presidente Guillermo Lasso en medio de la marejada por lo que implica todo el desbarajuste en el campo de la seguridad del Ecuador. Ayer posicionó a como nuevos generales en la policía, en las Fuerzas Armadas, pero lo que no dice la prensa es por qué fueron cambiados los anteriores. ¿Por qué no se pronuncian y se ponen los nombres de los anteriores mandos de la policía y de las Fuerzas Armadas? Porque muchos de ellos, ya no son pocos, estaban involucrados, una en el negocio de lavado de dinero en estas pirámides financieras ilegales, y otros estaban involucrados, como dijo el embajador de Estados Unidos, en el narcotráfico, porque fue el embajador, pero no mencionó los nombres de la existencia. Él dijo que existían 19 narcogenerales justo en el gobierno de Guillermo Lasso. Los sacan, los premian y después no ha pasado nada. En otro país estarían presos, estarían en la cárcel. Imagínense que en el caso, por ejemplo, de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, está pedido la extradición. ¿Y por qué no ha mencionado algo parecido el señor embajador de los Estados Unidos de 19 narcogenerales, de militares generales del ejército o de las Fuerzas Armadas en general vinculados al lavado de activos? ¿Por qué no están presos? ¿Por qué no están enjuiciados? ¿O por qué no se dicen sus nombres? ¿Acaso ellos tienen privilegios judiciales para no estar señalados en esas investigaciones? Si cometieron un delito, lo tienen que pagar. Si son procesados, si son enjuiciados y declarados culpables, tienen que ser sancionados. Pero no puede haber impunidad cuando hay 19 narcogenerales señalados y militares involucrados
en el lavado de activos en este país. Pero parecería que cuando hay un habeas corpus para un ex vicepresidente es un escándalo, pero cuando hay 19 narcogenerales y generales de las Fuerzas Armadas involucrados en eso, ahí no hay escándalo. Pasamos. Y bueno, lo que comentábamos hace unos días atrás, la Convención Constitucional va cerrando su ciclo ya, está en su recta final, como señala el diario El Mercurio de Chile, y ahí está, ustedes pueden observar las informaciones que se plantean en el bloque central de la página, de la portada, digamos, de El Mercurio. Normas sobre medio ambiente requerirán décadas de legislación, según los especialistas, evidentemente. Y la fotografía dice: el órgano redactor presenta propuesta de constitución. Esto es muy importante, es un salto muy importante en la vida democrática e institucional de Chile. Ahora esperemos que eso termine, que concluya. Y por supuesto se dará paso al referéndum cuando se tenga la Constitución. Habrá un gran debate, una gran discusión y por supuesto estaremos pendientes y al tanto de estos debates también para comentarlos aquí como en Enclave Política. Y el diario Últimas Noticias de Caracas, que siempre lo mencionamos porque trae información importante en su portada, dice lo que ayer fue una noticia que a algunos impactó, pero a otros evidentemente también no les sorprendió del todo. El presidente nombró a nuevos titulares de 4 ministerios. Carlos Faría, actual embajador en Moscú, es el nuevo canciller. Francisco Torrealba será el titular del trabajo. Ramón Velázquez asume el transporte e Hipólito Abreu pasa a la cartera de Industrias. Comienza una nueva época, una nueva etapa de gobierno en la calle, dijo Nicolás Maduro cuando anunció estos cambios y mencionó los nombres que acabo de señalar. Y esto tiene que ver muchísimo con lo que está pasando en este nuevo momento también de Venezuela. Y fíjense, a diferencia de lo que pasa en el Ecuador no hay estas noticias. En el Ecuador esos presos están muertos, pero en Venezuela los reclusos dieron el sí para toda la vida porque hay nuevas condiciones, hay cosas distintas, se casaron ahí en la cárcel los presos y esto da cuenta de la diferencia de atender un tema carcelario con políticas públicas, con recursos, con respeto a los derechos humanos, a diferencia de que en Ecuador muchos de los presos que habrán querido casarse están ahora muertos. No se olviden que la cifra superó los 500 muertos en cárceles, y digo 400 más o menos en masacres carcelarias y otros tantos por ejecuciones, disputas, pero en las cárceles en año y medio prácticamente ya hay alrededor de 500 muertos en las cárceles del Ecuador. En Venezuela, en cambio, se casan en las cárceles. Pasamos a entonces la portada de Milenio, más que el titular principal, que bueno, me imagino que es de mucho interés local. Lo que está aquí es lo que nos interesa. ¿Quién es Ken Salazar, que recomienda que México asista a la cumbre? El embajador estadounidense Ken Salazar es el que recomienda asistir a la cumbre de las Américas, que ya dijimos, si no está México, que no está Venezuela, si no está Cuba, si no está Nicaragua, si no está Bolivia, si no va a estar Argentina, tampoco podría estar Brasil. Ya no es ni cumbre ni es de las Américas. Pero ¿qué dice la nota? Dice que el embajador y el gobernador Alfredo de Marzo presenciaron una demostración de la unidad canina penitenciaria adscrita a la Secretaría de Seguridad, con 11 perros donados por Estados Unidos y ejercicios de control de sustancias, protección e intento de evasión. En tanto, Marcelo Ebrard, el canciller, anunció la visita del asesor de la Casa Blanca para la cumbre de las Américas. Es decir, por todo lado intentan que México esté presente. Porque más allá del tamaño, de la influencia que tiene México, la postura del presidente ha sido muy significativa para que otros países también se alineen en esa línea, en esa dirección. Es decir, si no están todos, no hay cumbre ni tampoco será de las Américas. Esto es lo que hay que plantearse en este momento en la geopolítica latinoamericana. Y vamos con los portales informativos. Lo que mencionábamos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo algunos anuncios, pero también habló de otra cosa que es muy importante. Denuncia un plan desde Colombia contra centros militares y policiales. ¿Por qué en medio de la campaña de Colombia ocurre esto? Porque al señor Iván Duque le interesa distraer la atención. ¿Qué dijo Nicolás Maduro? Duque desde Colombia ha hilvanado un plan invirtiendo millones de dólares para contratar delincuentes que ataquen centros militares y policiales. Esto es lo que dijo ayer.
y esta denuncia está planteada. Ojalá otros medios se hagan eco de esto y tengamos otro tipo de debate alrededor de lo que pasa en Colombia y Venezuela. Constituyentes chilenos presentan borrador de la Carta Magna, lo mencionábamos, y Estados Unidos restablecerá vuelos a Cuba y elimina los límites a las remesas, lo cual evidentemente es un gran alivio, no solamente porque se pueda volar, sino porque las relaciones familiares y todo se restablecen, se normalizan, se plantean otros elementos de contacto, y también eliminar el límite a las remesas pues constituye un gran alivio para la economía cubana, que también recibe el esfuerzo de los ciudadanos cubanos que viven en Estados Unidos y que envían dinero a sus parientes, como pasa en casi toda América. No se olviden que las remesas de los migrantes, por ejemplo en Ecuador, se constituyen ya en uno de los principales ingresos de la economía ecuatoriana. Es más, este año rompió récords, 4.200 millones de dólares ingresan al Ecuador por el ingreso de remesas de los migrantes. Y en Cuba, no tengo las cifras, obviamente eso no se registra, pero será bastante significativo. Y la parte final, a propósito de Colombia, un sondeo reafirma el triunfo de Gustavo Petro en los comicios, que ya no es noticia porque desde hace varios meses lidera las encuestas. Lo importante es saber si puede ganar en primera vuelta. Russia Today: 265 combatientes del batallón Azov y militares ucranianos de la planta Azovstal se rindieron en un día, informó el ministro ruso de Defensa. Sobre el conflicto bélico en esa zona hay mucha información que usted puede apreciar, criticar, distribuir también desde RT, porque lo que estamos viendo es que en los medios occidentales, y a propósito de esto era el comentario, ha bajado el tono y la cantidad de información sobre lo que ocurre en este conflicto. ¿Saben por qué? Porque Ucrania ha perdido, dicen los expertos, esta batalla, a pesar del apoyo de Estados Unidos, a pesar del apoyo de Europa. Fíjese en lo que se plantea aquí. Lavrov asegura que Ucrania se ha convertido en un elemento prescindible en una guerra híbrida total contra Rusia. Un elemento prescindible, dice el canciller ruso. Es decir, si existe o no existe Ucrania, da lo mismo. Eso es lo que en otras palabras podría uno interpretar. Y obviamente esto da cuenta de que la situación para la OTAN, como para Estados Unidos, es muy dolorosa. Y acá reitero, porque el análisis va por esa vía. ¿Qué dice acá? El Kremlin dice: parece que la mera existencia de Rusia es causa de molestia en Occidente y están listos para hacer todo para impedir nuestro desarrollo, dijo la vocera del Kremlin en una conferencia de prensa el día de ayer, prácticamente el día de hoy, en este lado del mundo. Y vamos cerrando con Nodal. En Brasil, Bolsonaro irá a juicio por su manejo de la pandemia. Ojalá ocurra, porque efectivamente se ha denunciado que después de Estados Unidos es Brasil el país con mayor número de muertes, de contagios, y por la falta de atención pública. No nos olvidemos de la famosa frase del señor Jair Bolsonaro que se ve en la fotografía, que la COVID era apenas una gripeciña, lo cual concluyó en miles y miles de muertos. En costado derecho, más información que vale la pena tener presente. Por ejemplo, el presidente Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de buscar un estallido social en la isla. Y en Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional realiza la 6ª sesión ordinaria para elegir al nuevo defensor del pueblo. Vamos cerrando por ahí con Almayadín. Anuncian los candidatos ganadores en 10 distritos electorales en las parlamentarias libanesas. Información de última hora. Y France 24, a propósito de lo que mencionábamos de Colombia, hay que tener presente, y no se olvide que esta noche en Clave Política abordaremos también el proceso electoral de Colombia, que le quedan apenas 2 semanas o una semana ya prácticamente para el cierre de la campaña electoral, y tendremos análisis y elementos de análisis también. Es decir, prácticamente en 2 semanas tendremos el resultado de quién será el nuevo presidente o los finalistas para una segunda vuelta en junio. Colombia y unas presidenciales de alto voltaje, estos son los candidatos en contienda. Nada del otro mundo en este portal de aquí. Y Biden suaviza su política sobre Cuba al autorizar
más vuelos, remesas y viajes. Como les decíamos, F siempre tiene al señor Biden en la portada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, suavizó este lunes su política hacia Cuba al restablecer los vuelos comerciales más allá de La Habana, suspender los límites a las remesas y autorizar ciertos tipos de viajes, aunque el turismo a la isla seguirá prohibido. Obviamente, el turismo es la principal fuente, pero aquí se explica mejor lo que está pasando con respecto a esta forma de suavizar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. ¿Por qué ocurre esto? Pues tendremos que analizarlo también en nuestros espacios de opinión y de entrevistas de Telesur. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.